El Callao es una ciudad con una gran historia. La verdad es no saber por dónde empezar. Estoy segura de que aquí se guardan muchas historias, obviamente relacionadas con el mar. La cuestión sería encontrarlas. Mira, ¿y esto? ¡El Callao! Es un álbum de fotos antiguas del Callao. Mira, el puerto del Callao. Creo que este es un buen lugar para poder empezar a contar las historias. Dalia, ¿alguna vez has venido aquí al Callao? No, pero se ve interesante. Las playas, las casas, las aves y todo, hasta los chicos. Sí, sería el comienzo de una nueva aventura aquí en el Callao. ¡Vamos! Vayamos a ver todo lo que esconde el Callao. Noche chalaca de luna. Se desconoce la fecha exacta de fundación de la ciudad del Callao. Sin embargo, ya en los primeros mapas del Perú aparece esta ciudad portuaria. En el mapa de 1635, el cartógrafo Guillermo Blue prepara la primera imagen del puerto del Callao. Según el cronista indígena Felipe Guamán Poma de Ayala, ya desde esa época era el Callao el puerto principal, no solo del Perú, sino de toda la costa occidental de Hispanoamérica. En el 1537, el español Diego Ruiz inaugura el primer tambo del puerto del Callao. En el 1555, se comienza la construcción de un nuevo barrio español. Al año siguiente, el virrey Andrés Hurtado de Mendoza nombra como primer alcalde del puerto a don Francisco López. El cabildo lo reconoce entregándole la vara de la justicia, signo de autoridad municipal. Sin embargo, la primera autoridad edilicia del puerto fue Cristóbal Garzón, quien fue alguacil del puerto, habiendo sido nombrado por el alguacil mayor de Lima, don Juan Astudillo Montenegro. Debido a su calidad como puerto principal de las colonias, era blanco permanente de ataques de piratas y corsarios. Como muestra de ello, se sabe que en 1579 el corsario inglés Francis Drake atacó violentamente el puerto, y en 1624 hace lo propio el corsario holandés Jacob Cler, apodado Laramie. Ante esta situación, el gobierno de la metrópoli ordenó que se construyeran murallas de defensa de la ciudad, las que fueron levantadas entre los años 1634 y 1647. Estas instalaciones defensivas tuvieron su punto culminante cuando en octubre de 1747 se inicia la construcción de la fortaleza del Real Felipe, cuya primera etapa se terminó en el año 1773. Recién en el año 1671, el puerto del Callao pasa a la categoría de ciudad. Los desastres naturales causaron muchos destrozos en el puerto, y entre ellos el más fuerte fue el 28 de octubre. Diezmando así a todos sus habitantes. De los 5.000 habitantes que restaban en el puerto del Callao, solo 200 sobrevivieron. Entre los años de 1850 y de 1851, comienza a operar el ferrocarril Lima-Callao, el primero de Sudamérica. Este ferrocarril salía del mismo puerto y subía por toda la avenida Colonial, hasta la misma Plaza San Martín. También existió otro más pequeño, al que llamaban el Urbanito, que solo trasladaba gente en el mismo puerto. La tormenta ni existe. Loca mi alma se agita, mi nostalgia infinita de volverte pronto a ver. Jamás un instante te he olvidado y estará siempre grabado en lo más hondo de mi ser.
pueblo lleno de tradiciones, entre ellas de fervor religioso, amante del deporte, y a pesar de haber tenido varios desastres naturales que hoy en día nosotros sabemos, este ha resucitado entre las ruinas y hoy en día en el Perú es el primer puerto del Callao. Al Callao querido, tierra divina, al Callao querido, tierra divina, mi corazón siempre estará contigo, por más lejos que me vaya, de ti no me olvidaré, contigo estaré. Luego de haber visto una breve historia del puerto del Callao, ahora nos basamos en la parte religiosa. Aquí, por ejemplo, a nuestro lado tenemos la iglesia matriz del Callao. ¿Vamos? Para llegar a la iglesia matriz del Callao, tenemos que recorrer el camino a la Plaza Grau. Sabemos que este templo data de la época virreinal, porque sus libros de bautismo y de función muestran el año 1749 en sus páginas. La iglesia que vemos hoy, vestida en lo clásico de una sola nave y bellos altares tallados, se construyó con fondos fiscales en 1866, en el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Su construcción tardó varios años y se le nombró como la iglesia de San Simón y San Judas. Sin embargo, ya desde ese entonces se le empezó a conocer como iglesia matriz, por ser la principal del puerto. En esos años solo existía la capilla de Guadalupe. En 1966, otro terremoto dañó en gran medida la edificación. Pasaron casi 30 años para que pudiera ser reinaugurada, en el año 1995 como Catedral del Callao. Por supuesto que el terremoto y maremoto de 1746 se llevó todo el Callao y también la iglesia de ese entonces. Mucho tiempo después se descubrieron las bases de esta antigua iglesia y sobre estas mismas se construyeron la actual iglesia matriz. Quiere decir que hay una continuidad en el tiempo.